los sacerdotes que deberían estar dentro del templo habían abandonado el templo, estaban en Qumran. O sea que los que estaban ahí habían sido colocados por el Imperio Romano y eran los que estaban ejerciendo, los saduceos, con dinero, vamos a decir, con auspicio de Roma, eran los que estaban de alguna manera sirviendo en el templo. O sea que no había una legalidad real dentro del templo. Por eso el Mesías no muere ni siquiera como morían los corderos dentro del templo, sino que él muere fuera del templo. Él muere fuera del templo, así es. Pero es que las tres representaciones que él hace de su muerte no se hacían dentro del templo, se hacían fuera del templo. La vaquilla roja fuera del templo. El cordero de Pesaj se lo sacrificaba el sumo sacerdote fuera y ahí llevaba la sangre a la pero en el caso del cordero, que era la vaquilla de un año, era. El cordero de Pesaj de un año, él lo celebró prácticamente para darle continuidad a todo esto. Y es lo que de alguna manera él como sumo sacerdote y todo lo hizo por fuera, ya que aunque era maestro y pudiéramos decir que era fariseo, sí, él era porque fariseo. Yeshua era el que interpretaba o le daba la interpretación correcta a la Torá. Claro, era un intérprete, él era el verdadero intérprete de la ley. Exacto. Pero él no tenía una parte pues en el templo. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el detalle por el cual el sumo sacerdote que estaba juzgando al Señor, a nuestro Mesías, se rasgó las vestiduras? ¿Por qué? Porque dijo que había blasfemado, pues. Cuando él mencionó el nombre, cuando le preguntaron, dice, él ahora verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria, y ahí él menciona el nombre, el Hijo de Yahweh, y ahí es que rasga las vestiduras. Para ellos era blasfemia hacer eso. Claro, era una blasfemia para ellos eso. Ayer estábamos analizando un tema que tenía que ver de la forma como el Eterno es el que da la sabiduría, ¿no? O sea, Él es el que muestra, Él es el que revela. Me estaba preguntando el hermano Cristian el tema del nombre, ¿no? Porque dice que siempre hay debate porque él pone el nombre de Yahweh y siempre le van a debatir, hermano. O sea, el tema del nombre es un debate que no va a tener fin. Sí. Y yo me puedo aquí traer, porque yo ya he hecho, digamos, esa enseñanza, la debo tener por ahí. Y conozco, sé cómo manejar el tema de la enseñanza del nombre. Sí, de que están equivocados. El Eterno nunca lo prohibió, por el contrario, hay evidencia. No sé si recuerdas, Manuel, cuando estábamos en el Alborado de Freddy, hicimos el tema del nombre y hay evidencia suficiente para demostrar que el Eterno dice que hay que nombrarlo, que no hay que ocultar el nombre. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas, no? Eso hace más de 3 años fue. Correcto. Ahora, pero vámonos a la sencillez, porque ahora quiero ser un poco más sencillo para la enseñanza, ¿no? Un poco más práctico. Evidencia material hay para demostrarle a cualquiera el tema del nombre. Pero yo quiero a ser un poco más pragmático en el tema. Miren, ¿qué es lo que pasa? Que es común todo el que va entrando a las raíces hebreas de buscar en un rabino como que este personaje es lo máximo en la expresión de la Torá o del conocimiento del Eterno. Pero fíjense que el mismo Eterno y la Escritura dicen lo contrario. Dicen totalmente lo contrario. Entonces yo, con unos versos, porque no alcanzamos mucho, comprendamos que, hermanos, sin Yeshua no hay revelación. Y es el Eterno el que revela. Pero el Eterno no escoge a los que se hacen sabios. No los escoge. Ayer vimos que solamente el que intima con el Eterno es el que va a recibir. ¿Sí? Solo el que intima con el Eterno. O sea, el que solo busca al Eterno. Solo al Eterno. Nada más. Ese está intimando con él. Pero ahora vamos a ver el tema. Vamos a continuar. Ahí está, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 18. Dice, él les dijo, yo vi a Satanás o a Satán, o como le quieran decir, caer del cielo como un rayo. Miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Sí, él da poder sobre él nos da autoridad sobre el poder que tenga el enemigo. Yo no sé por qué tienen que tener miedo ustedes. Nada de temor. No, que el enemigo te sembró una pandemia. ¿Cuál es el problema? Que haya la pandemia. Eso para los que no tienen
poder de Yeshua, pues. Pero el que tiene el poder de Yeshua, el que confía en Yeshua, el que es de Yeshua, no tiene que tener miedo de nada. Bien. Y dice, y nada los dañará. Nada los dañará. ¿Sí ven? Pero obviamente el que se mantiene fiel a Yeshua, fiel a la Torá, fidelidad, hermano, ¿sí? A veces podemos hacer algo que nosotros interpretemos como una cosa sencilla, pasajera, pero cuando nosotros nos vamos de la enseñanza del Mesías, de lo que el Mesías está haciendo, de cómo nos está hablando, de cómo nos está mostrando que está haciendo su plan, de cómo nos está llevando, pero nosotros no lo queremos ver de esa manera, sino de nuestra manera estamos siendo rebeldes a Yeshua, ¿sí? Por decirle algo, a mí Yeshua viene y me habla y me dice, Manuel es el que va a continuar, ¿sí? Tú quédate tranquilo que Manuel es el que va a seguir. Esa es la orden de Yeshua, así es el plan de Yeshua. Yo tengo que acatar lo que Yeshua dice, yo tengo que acatar la orden de Yeshua. Pero si yo me rebelo a esa dirección, a esa orden, yo estoy siendo rebelde al Mesías, al que da esa autoridad que acabamos de leer. ¿Sí? Si una persona viene y le muestra, dice, a ver, Manuel te va a enseñar, o el hermano Oscar te va a enseñar, o Álvaro te va a enseñar, o el hermano Ubaldo te va a enseñar, ¿sí? Y luego esa persona no quiere no, es que yo no quiero que él me enseñe. Yo quiero que me enseñe, no sé, Cristian, Eddie, yo quiero eso. Está siendo rebelde al que lo está haciendo, está siendo rebelde. Hay una hermanita que en algún momento el Eterno le dio muestra, le habló en sueño, le dio muestra y le dijo que aquí es donde iba a aprender, que es aquí donde la trajo. Pero no quiere estar con nosotros, entonces, ¿a quién le está haciendo rebelde? No a nosotros, sino al que le habló, al que le dijo. Entonces ahí no se va a dar esto por sentado de que va a tener poder sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque el que le está dando poder, ella le está haciendo rebelde, o él. Puede ser un hermano, puede ser un hermano, ¿no? Le está haciendo rebelde, y si le está haciendo rebelde, entonces no puede ministrar el poder que está rechazando. Pues. Es lo más lógico, ¿no es cierto? Es lógico. Entonces Yeshua le dice, yo le doy autoridad, inclusive sobre el poder del enemigo. Con eso siéntese satisfecho, no tenga temor de nada. No, que está poniendo las antenas 5G, ¿y cuál es el problema? A ver, si usted sabe que está poniendo 5G, ¿qué resuelve con que usted sepa? A ver, dígame, ¿usted qué va a resolver con saber? ¿Qué va a resolver con replicar y replicar que están poniendo antenas 5G? A ver, ¿eso va a evitar que pongan la antena 5G? Yo quiero que me conteste. O sea, de verdad, ¿ustedes van a evitar que pongan la antena 5G con poner en su muro? No. Usted tiene que ejercer el poder que dice Yeshua que tiene, que le da cuando esté fiel a la Torah y fiel al Mesías. Entonces puede venir el rayo 5G, pero a mí no me va a hacer nada el rayo 5G y se los aseguro. Amén. Eso es todo. No se asusten. ¿O usted cree que Yeshua no sabe que iban a instalar las antenas 5G? Entonces Yeshua, bueno, si van a instalar las antenas 5G y a mi rebañito me los van a matar con esa antena 5G. Y entonces el remanente de él, ¿dónde vamos a ir, pues? ¿Cómo vamos a servirle? ¿Cómo vamos a levantar a la oveja perdida que sirve? Entonces no se preocupen, no se angustien, no se angustien. Ya están las antenas 5G, déjenlas ahí que estén las antenas 5G. Cuando pasen por la antena 5G, usted levante la mano y te reprende en el nombre de Yeshua. Y usted pase tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Dice, miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Hermano, yo les hablo porque yo tuve esos pensamientos. Yo era un hombre revolucionario y yo si hubiera querido llegar hasta las últimas consecuencias para armar revoluciones, pero esa no es la línea. Esa no es la forma. Yeshua dice, ¿por qué Yeshua le dice? ¿Qué dice la Escritura? No es con espada. ¿Cierto, Manuel? ¿Cierto, Álvaro? ¿Cierto, hermano? Amén. Así es. Amén. A ver, alguien que me diga por qué dice que no es con espada ni con ejército. A ver, alguien que me diga por qué. No, ya él lo dice, que no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Rúa. Pero dígame por qué no es con espada ni con ejército. La espada y el ejército no va a vencer a un poder tan grande que hay en el mundo, hermanos. Ya, la espada, usted no con espada, usted con una pistola, con un misil, no va a poder contra todo el poder que tiene Satanás en el mundo. Pero sí sabe con qué sí puede. Cuando ellos no puedan contra usted, ahí usted los está venciendo. Que mate a los demás, a los que no han querido venir a Jesús, pues eso ya no es problema nuestro. Pues. Pero a usted no lo va a poder tocar. Ese es el poder que tenemos.
O sea, entendamos que tenemos poder, que no lo ven, que no lo notan, pero cuando pasan estos ataques, salimos victoriosos, sepa que está ejerciendo ese poder. Es un poder que ha recibido de Yeshua. ¿Sí? Y así que tranquilo. Ahora, no está escrito aquí en Lucas, Yeshua le está diciendo a los discípulos. Sí, aquí no es una carta dirigida a un lugar. Yeshua le está diciendo a sus discípulos, y tengan atención en esto, que Yeshua dice que el que escucha su voz le pertenece, es de él. ¿Ok? Entonces, nosotros sí podemos hacernos ecos de esto que está diciendo Yeshua, porque ese poder lo ejerce a todos. Además, Yeshua dice, cuando nosotros entramos a la verdad, cuando venimos a la verdad, entonces recibimos al Ruach HaKodesh, el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el poder de conocer al Eterno, nosotros estamos en capacidad de ministrar el poder del Eterno. Así que usted tranquilo, no se preocupe. Cuando venga un misil, usted solamente levante la mano y desvíe el misil. ¿O usted cree que no puede ver? Si todavía no está convencido, ya el Eterno los va a convencer. A ver, versículo 20, ¿no? Entonces dice, a ver, que le da autoridad sobre el poder del enemigo, eso es importantísimo y es grandioso, ¿no es cierto? Dice, y nada los dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el cielo, ¿no? Que eso es maravilloso y más grande todavía que la propia vida, ¿no es cierto? Más grande que cualquier poder que tengamos es que estemos inscritos en el libro de la vida, ¿no? Que nuestro nombre esté inscrito en el cielo. Versículo 21, en aquel mismo momento, Yeshua se regocijó en el espíritu de santidad y dijo, yo te alabo, Padre, pongamos atención en esta parte del versículo 21, yo te alabo, Padre, soberano del cielo y de la tierra, ¿sí? El Padre es el soberano del cielo y soberano de la tierra. Ok. Porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos. Entonces, ¿cómo usted va a ir a buscar un rabino para que le enseñe, hermano o hermana? ¿Cómo va a ir a buscar un rabino si Yeshua está diciendo que a ellos les oculto? ¿Por qué has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos? ¿Sí? Ellos son entendidos en todo misterio, en toda Cábala, en el Talmud, en la Misná. Sí, pero Yeshua está diciendo que de ellos fue velado el misterio del reino. Que ellos no conocen lo que Yeshua está predicando. Que ellos no conocen lo que Yeshua nos está transfiriendo. Usted vaya pues dígale, no, yo no voy a tener miedo a la 5G porque Yeshua me dio el poder sobre eso. Y se le van a reír y le van a decir que está loco. Pues. Hoy recibí una noticia que no sé si sea verdad, yo no puedo aseverar, pues son noticias que me llegan, que supuestamente en Israel no hay antenas 5G y no va a haber antenas 5G a pesar de que Israel es uno de los países que colaboró en la tecnología para desarrollar el 5G. Pero que ahí no hay antenas ni van a haber antenas. Entonces, yo les pregunto, a ver, ellos tienen este poder que dice Yeshua, ¿por qué no dejan instalar las antenas? Primero, porque saben que es perjudicial para la salud. Primero. Segundo, porque ellos no ejercen ningún poder del Eterno. Ellos saben que no hay poder, ellos están seguros que no hay poder. Que no hay ningún poder porque no tienen manifestaciones. Pero nosotros tenemos manifestaciones, el Eterno nos habla. Yeshua, yo les aseguro que el que siempre nos da ciertas pautas, sueños, es Yeshua. Es Yeshua. Y si hemos recibido la voz de alguien, Yeshua es un ángel que envía a que nos hable. ¿Sí? Porque acuérdense que el Eterno nos entregó a Yeshua. Entonces, Él es el que está controlándonos. Él es el que está detrás de nosotros, cuidándonos, vigilándonos, corrigiéndonos. Es Yeshua, siempre va a ser Yeshua. Claro que nosotros decimos que fue el Eterno, porque obviamente de ahí sale todo el poder y la autoridad, ¿no? Pero yo estoy seguro que es Yeshua el que está siempre, siempre en esas manifestaciones. Entonces dice Yeshua que alaba al Padre, al soberano del cielo y la tierra, porque escondió todos estos misterios. Todo el plan del reino lo escondió de los sabios y de los entendidos, hasta el momento de él. ¿Ok? ¿Y se las ha revelado a quién? A los niñitos, a los ignorantitos, ¿sí? A los tontitos, a los que vienen y despiertan sin saber Torah, sin saber hebreo, sin saber la cultura, sin saber la historia, pero nos comienza a revelar, nos comienza a instruir, nos comienza a enseñar, así
como cuando recién estamos en el kinder, porque así nos viene enseñando, ¿no? No entramos con sabiduría, entramos así como niñitos, así Él nos va revelando, ¿sí? Entonces, ¿para qué tenemos que buscar otra cosa? Si es muy explícito Yeshua, hermano. Mire que no necesitamos hacer el gran estudio para comprender que solo necesitamos seguir a Yeshua, nada más, ¿sí? No necesitamos a nadie más. Ahora, con relación al nombre, ¿no? Que a Cristian le preocupa bastante ese tema de cómo debatir el tema del nombre. Bueno, vamos a seguir. Versículo 22, estamos en Lucas 10, ¿no? Todas las cosas me las ha entregado mi Padre. Mire esto, nadie conoce al Padre. Está hablando Yeshua cuando estaba la plena manifestación de las escuelas rabínicas, de los grandes sabios de la Torá, de los grandes exponentes de la ley de Moisés. Sí, escuelas muy prominentes, mucho más grandes que las escuelas que puedan haber hoy. Sí, con entendimiento y conocimiento de buena fuente, porque fue hace 2000 años. Sí, sin embargo, Yeshua dice, nadie conoce al Padre, nadie. O sea, está excluyendo a los sabios de ese momento. No conocían al Padre, ¿sí? No lo conocían porque ellos estaban atendiendo a otro tipo de enseñanza, a filosofías de hombres, a filosofías huecas, ¿ok? Entonces, no alcanzaban a conocer realmente al Padre. Miren lo que dice Yeshua, es importante estudiar a profundidad lo que Yeshua enseña, ¿no? Nadie conoce, dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre, nadie conoce realmente quién es el Padre, sino el Hijo, Yeshua es el que realmente conoce al Padre, ¿sí? Y no porque lo vio, sino porque entiende la palabra del Eterno, porque entiende la mente del Eterno, porque entiende la Torá, porque entiende el razonamiento del Eterno. Entonces dice, Él conoce al Padre. ¿Y quién más va a conocerlo? Aquí dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, si es el Hijo, si es Yeshua el que revela realmente cómo es el Padre, ¿cómo puede un rabino conocer al Eterno si nunca estudió con Yeshua? Si no quiere atender a Yeshua. Entonces, ¿cómo puedo yo ir a un rabino a que me enseñe las cosas del Eterno? No sabe. Por eso busca la Cábala, por eso busca el Talmud, por eso busca la Miná, por eso busca la filosofía, los Midrash. Porque no conocen al Padre. Están buscándolo, pero no lo han conocido porque necesitan que Yeshua se los revele. Terminemos de entender esto, hermanos. Terminemos de entender esto y saquémonos esa fantasía de querer aprender de los rabinos. ¿Sí? Si no hay Yeshua, no hay conocimiento del Padre, no hay revelación del Padre. Sin Yeshua no hay. En ese punto tampoco tienen esa revelación los pastores, ¿no? Mucho menos los sacerdotes católicos, pues. ¿Por qué? Porque no conocen a Yeshua, porque no han atendido a Yeshua, la enseñanza de Yeshua. No lo tienen a Yeshua, entonces no conocen al Padre tampoco. Versículo 23. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, felices los ojos que ven lo que ustedes están viendo, ¿no? Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvieron al maestro de maestros, al que conoce al Padre, al que hace conocer al Padre. ¿Sí? Y el que no conoce al Padre no va al reino. No hay que conocer al Padre para poder ir al reino. ¿Sí? Entonces dice, ahí le dice, ustedes son bienaventurados, son felices, son bienaventurados porque ustedes han visto lo que los profetas querían ver. Versículo 24. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no oyeron. En eso, cierto maestro de la Torá se levantó para probarlo. ¿Sí? Un maestro se levanta y le dice, Rabí, ¿haciendo qué cosa voy a poseer la vida eterna? Y él le dijo, miren, se lo puse en rojo, ustedes lo están viendo, ¿no? En rojo. Sí se ve bien. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Y él le respondió, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Has respondido bien. Haz esto y vivirás. ¿Sí ven? Amén. Solo eso y vivirás, al obtener la vida eterna. Pero lo que le puse con rojo es que quiero que lo resalten y así con rojo lo escriban
en la mente y el corazón. Ahí dice, ¿qué está escrito en la Torá? Ahí no dice, busca lo que está escrito en el Talmud, busca lo que dicen los rabinos, busca lo que dice la Cábala. No. Yeshua dice lo que está escrito en la Torá. La Reina Valera seguramente va a decir lo que está escrito en la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Haz eso. O sea, lo que quiero es que lleguemos a la profundidad de lo que está hablando Yeshua. ¿Sí? Busquen lo que está escrito en la ley de Moisés, en la Torá. Eso busquen. Y vivirás. Entonces yo le pregunto, ¿tenemos necesidad de otra cosa? Esa es la idea, o sea, de terminar de entender esto. Si hay necesidad de otra cosa. Porque Yeshua dice, ahí está escrito. Haz eso y vas a alcanzar la vida eterna. Ya. ¿Es simple o no es simple la enseñanza de Yeshua? Bien, vamos a Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice Adonai, ¿por qué este pueblo se me acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su adoración está basada en mandamientos de hombres aprendidos de rutina? Por eso volveré a hacer maravillas con este pueblo, maravillas sobre maravillas, y la sabiduría de sus sabios perecerá. La sabiduría de sus sabios perecerá. Mire, lo que acaba de decir Yeshua ya estaba profetizado en Isaías 29. ¿Sí? Estaba profetizado. Yeshua sabía que eso iba a pasar. Por eso le dice, yo te adoro, Padre, porque tú quitaste la sabiduría de los sabios. ¿Ya? Ok, le dice, maravilla sobre maravilla, eso dice que va a ser con el pueblo, y la sabiduría de sus sabios perecerá. Y el entendimiento de sus entendidos se eclipsará. ¿Sí? O sea, se volverá nubloso, ¿no es cierto? Hay de los que esconden bien sus planes de Yahweh, ¿no? Porque piensan que lo que hacen en oculto no va a ser revelado. Que realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién se fija en nosotros? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que como no están fidelizados con el Eterno, no están realmente haciendo la voluntad del Eterno. ¿Sí? Porque hay una cosa, hermano, que las personas de mucha religión se cansan. De mucha religión se cansan. Y terminan realmente aburriéndose. Y terminan yéndose del camino. Porque se aburre. Porque la religión aburre. ¿Sí? La presión comienza a aburrir. Y eso era lo que hacía el pueblo. Eso era lo que hacían realmente los maestros del pueblo, ¿no? Le metían mucha presión, mucha religión al pueblo y ahí la gente comienza a declinar. Vamos a leer una última cita y ya nos vamos, ¿ya? Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 25. A ver, con el hermano Cristian Vera. Quisiera una enseñanza que se soporte para poder demostrar el nombre del Eterno. Pero nunca vamos a encontrar una enseñanza que se soporte en el criterio de los demás. Porque los maestros masoretas ya crearon la gramática hebrea, crearon los puntos vocálicos, y como ellos crean los puntos vocálicos, todos los que persigan la enseñanza rabínica, aunque sean mesiánicos, se van a apuntalar en eso y van a refutar todo el tiempo el nombre del Eterno porque le quieren aplicar la gramática hebrea y es imposible aplicarle la gramática hebrea al nombre del Eterno. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A la revelación, hermano. Nos vamos solo y exclusivamente a la revelación. ¿Qué dice Yeshua? ¿Quién revela? ¿Quién hace conocer al Padre? Él. ¿Que el nombre del Eterno se lo pronunciaba? Claro que se lo pronunciaba. Antes de Moisés sí se lo pronunciaba. El libro de Sefer Yazar dice que Moisés conocía el nombre del Eterno. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 4, versículo 25, que esto es antes del nacimiento, mucho antes del nacimiento de Moisés, mucho antes del diluvio. Génesis 4, 25 dice, Adán volvió a unirse con su mujer o con su esposa y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set, dado, que significa, ¿no? Queriendo decir, Elohim me ha dado otro descendiente en lugar de Abel. Mire que Caín estaba vivo y dice, me dio otro descendiente en lugar de Abel, o sea, un descendiente de la línea de Abel, hijo de Adán, que continuó el linaje. Caín no tiene nada que ver ahí, Caín estaba vivo. Entonces dice, y Set, a su vez, le nació un hijo y lo llamó Enos. Y fue entonces que se comenzó a invocar el nombre de Yahweh.
se comenzó a invocar. Cuando nació Enos, el hijo de Set, ahí ya se comenzó a invocar, a proclamar, a nombrar el nombre del Eterno. ¿Ok? El nombre del Eterno. Entonces, si se pronuncia el nombre del Eterno, si se sabía el nombre del Eterno, si se invocaba el nombre del Eterno. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto de cómo le vamos a demostrar el nombre? En Isaías capítulo 29 dice que el Eterno iba a hacer perecer el conocimiento y la sabiduría de los sabios de Israel, ¿no es cierto? O sea, de los rabinos. Bien, dice Yeshua que él fue el que recibió y que él revela al Padre a quien él quiere revelar. ¿Sí? Eso de que yo le revelo a quien yo quiera es, yo le revelo al que está conmigo. ¿Ok? Ahora bien, Yeshua, ¿le reveló o no le reveló a sus discípulos el nombre? Juan 17, dice el hermano Oscar. Juan 17, versículo número 3, dice, y esto es para salvación y vida eterna, que te conozcan a ti como único Elohim y al Mesías, a quien tú has enviado. Versículo 6 de ese mismo capítulo 17 de Juan. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre a los que del mundo tú me diste. Les he dado a conocer tu nombre y han llevado o han guardado tu palabra. El nombre, hermanos, produce guardar la ley, guardar la Torá, pero con conocimiento del Mesías. El que no dice el nombre del Eterno, el que no invoca el nombre del Eterno, créame que no está guardando la ley conforme la enseña Yeshua, porque está en una ordenanza rabínica, porque tiene otro maestro. El que guarda, el que acepta el nombre de la revelación de Yeshua. Entonces ahí yo les voy a decir algo. Si nosotros tenemos un nombre que sabemos que históricamente hay evidencia de que se pronunciaba Yahweh, existe la evidencia, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Yo le digo, yo ya no lo voy a hacer porque a mí el Eterno me reveló su nombre. Es revelado o sea, la pronunciación del nombre es revelada. Pero cada nosotros podemos hacer lo siguiente si tenemos duda de que sea el nombre del Eterno. Pregúntele, dígale que por medio de Yeshua le revele el nombre y yo le aseguro que se lo va a revelar. Si es que están insatisfechos con que en verdad eso no es el nombre. Ya le digo, con una enseñanza que se apuntale en el criterio de otros no se va a poder. No se va a poder, porque ellos están en otra sintonía, en otro pensamiento. Lo que nos debe quedar claro a nosotros, que el nombre del Eterno es por revelación. Lo dice Yeshua y yo le hago caso al maestro. Yo le obedezco al maestro y yo le creo al maestro. Porque él dice, yo ya le revelé a los que tú me diste, yo le revelé su nombre. Entonces, si usted lo tiene por revelación, pues listo, bendito el Eterno, que Yeshua se lo reveló y ese es el nombre del Eterno. ¿Sí? El nombre del Eterno no lo vamos a recibir por una enseñanza de un maestro. Ahí no, hermano. Yo he buscado cómo sustentarlo. Para mí hay evidencia suficiente para sustentarlo, pero más poder tiene la revelación. Entonces, si vamos a discutir con un judío ortodoxo, no vale la pena. ¿Por qué? Porque él no cree en Yeshua, entonces no tiene la revelación de Yeshua. ¿Para qué voy a discutir con alguien que no cree en el Mesías? No, yo le regalo la pelea, le regalo la discusión, no voy a discutir con él. Y si es mesiánico y dice que no se debe pronunciar el nombre del Eterno, entonces todavía realmente no ha venido sobre él el Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh no está con él todavía. Esperemos. Los evangélicos dicen que se llama Jehová y de ahí no salen ni a patadas. Bueno, pero los evangélicos, digamos, ellos todavía tienen oportunidad de aprender. El tema es ahora con las raíces hebreas. O sea, discutir por ese tema y mostrar una evidencia sustentable del nombre es más complicado. Mejor, hermanos, preséntenle este tema, que ese nombre es por revelación. Es por revelación. Y esa revelación, hermano, que la busque cada uno. Y ahí es listo. Yo lo digo porque a mí me lo reveló. En serio. Y conozco un hermano que, bueno, lamentablemente no está en la transmisión en este horario. Él seguramente va a estar ocupado porque él es oficial de la policía de Paraguay. Él, hace unos años, entró en un ayuno porque él iba a una sinagoga judío mesiánico en Paraguay
y allá pues no nombraban, decían Hashem, pero él no estaba conforme con eso. Y a nosotros nos escuchaba en las enseñanzas que pronunciamos el nombre. Entonces un día que él salió de vacaciones, se metió en su casa, se encerró a ayunar y a pedirle al Eterno y a implorarle al Eterno que le revele el nombre, que le revele el nombre. Y dice que como al tercer día de ayuno, él se quedó dormido, porque seguramente ya no tenía ni fuerza el pobre. Y dice que él ahí escuchó con una voz estruendosa. Y él dijo que había escuchado que le habían dicho Yahweh. Así algo. Se dice, fue tan estruendosa que fue un poco difícil por el estruendo que escuché decirle exactamente, pero sí hubo una pronunciación y hubo más o menos parecido como ustedes dicen. Entonces a mí, él dice, a mí me queda claro. Me queda claro que sí tiene pronunciación el nombre. Y eso me bastó para dejar la enseñanza rabínica de decir Hashem. Y él nunca más dijo Hashem. ¿Sí? Mírete. Entonces, bueno, bendito el Eterno que él enseña de esa manera. Yo también tengo un hermano en Perú que me contó la otra vez algunos sueños que tuvo. Muchos sueños que tenía así con el Eterno. Y él me decía que él por el nombre no tenía ningún problema, o sea, no estaba perdido, porque el Eterno hace tiempo, y cuando él todavía estaba en el Evangelio, el Eterno ya le había dicho que su nombre era Yahweh. Entonces, o sea, como usted dice, el nombre viene por revelación. Él lo da a quien se lo pide. Así es, hermano. Y mire que Yeshua dice, benditos los que no oyeron y los que no vieron, ¿no es cierto? Porque aunque no hayan visto, lo creen. O sea, si una persona cree, aunque él no le dijo, pero cree a otra persona que es fiel y le cree que le escuchó, por creer también hay galardón, ¿no? Hay galardón por creer que realmente él le habló, ¿no? Pero si alguien quiere, digamos, la certeza, no sé. El hermano Marcelo un día le preguntó, nosotros realmente estábamos seguros que era Yahweh ya. Pero el hermano Marcelo, no sé si fue hace 2 años o 3 años, el hermano Marcelo le preguntó, porque siempre estamos indagando en el tema del nombre, ¿no? Entonces él le dice que por favor le revele, le pregunta al Eterno, y el Eterno le dice, yo ya he mitigado el tema de mi nombre. Entonces cuando le dice, yo ya mitigué el tema de mi nombre, nos está diciendo, pero si ya se lo revelé, ¿para qué me lo vuelven a preguntar? Pues y lo entendimos clarísimo y dijimos, bueno, nunca más te vamos a preguntar. Ya sabemos que ese es el nombre. Moisés le preguntó, de hecho Moisés le preguntó, pero dime cómo te llamas, porque yo lo tengo que ir a decir. Moisés sí sabía quién era, pero él quería corroborar quién era el que le estaba hablando. Entonces le dijo su nombre y dice, ah, ya bueno. Sí, una acotación. Me recuerda también un tema, perdón, cuando este año creo que fue al inicio del año pasado, se estuvo reuniendo con nosotros un chico, un joven, y él también estaba recio a la enseñanza del nombre y permanece así, a pesar de que él tuvo un sueño. Yo recuerdo que él me contaba el sueño, que él decía que él en el sueño se veía frente a unos toros que venían a investirlo con fuerza, a golpearlo. Él en su desesperación invoca el nombre y pronuncia el nombre, y que nosotros le estábamos debatiendo, y él decía que no era así. Y él pronuncia el nombre y esos toros se desvían. Cuando lo iban a golpear, se desvían haciéndose a un lado. Y él, al final, bueno, cuando despertó, para mí y para cualquiera, dice, bueno, le reveló que invocando ese nombre, que en ese nombre hay poder. Él siguió en su camino, o sea, él dijo, no, es que eso tal vez yo estaba sugestionado, o sea, no creyó a la revelación. Realmente, seamos obedientes y no seamos como se le dijo al apóstol Pablo, no te des cosas contra el aguijón, o sea, cuando ya la cosa es clara y seguir dando vuelta en las cosas, o sea, es una ceguera. A ver, aquí está Elena, y me acabo de recordar, tuve una experiencia, un sueño con el nombre. A ver, Elenita, díganos, porque sí es importante, o sea, estos testimonios de verdad son importantes. El Eterno, Elena tuvo una experiencia con ese del nombre. A ver, Elena, cuéntenos. A ver, el sueño que yo tuve era que yo como que iba a entrar a una habitación. Entonces yo primero asomaba la cabeza y veía una cama y una persona sentada en la cama. Y frente a esta persona había una mancha enorme, grande, oscura.
Y esta persona miraba la sombra y era como atontada, como hipnotizada, así. Y después yo me regreso y estaba pensando, pero bueno, uno a veces en los sueños hace cosas increíbles, cosas que uno así en persona en la vida real uno no haría. Y no sé cómo, no sé por qué, pero yo entré a la habitación caminando, me paro frente a esta sombra y empiezo a orar. Y decía, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Pero cuando yo pronunciaba la palabra Yahweh, yo gritaba, yo decía Yahweh, pero así con una voz estruendosa que a mí no me sale gritar, pero no sé cómo en el sueño yo gritaba la palabra. Y cuando yo gritaba el nombre, esta sombra como que se diluía, como que se hacía más pequeña. Y otra vez repetía, Baruch atah Yahweh Eloheinu, gritaba, y la sombra como que se diluía, se hacía más pequeña.